Y bueno, vamos a tratar de transcurrir un poco a seguir, ¿no? A continuar este camino de la traumatología bucomaxilofacial. Hay que resaltar la importancia de la biomecánica. La biomecánica va a determinar lugares en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos, que nos van a indicar cuando una fractura está bien reducida, por ejemplo, van a indicarnos lugares precisos para colocar nuestras prótesis, la osteosíntesis. En el caso de los maxilares y particularmente del tercio medio, vamos a tener pilares de fuerza o arbotantes. Estos lugares son zonas de mayor condensación ósea y son los lugares por los cuales discurren las cargas. La carga en la carga de la masticación y lo mismo la carga ante un impacto, por ejemplo. La absorción de energía va a discurrir por esas columnas que semejarían ser, como lo es en el gráfico de la derecha, las columnas que puede tener un edificio. Lugares de mayor condensación ósea denominados pilares o arbotantes. Un tipo de fractura, la fractura de Lefort, famosa. Lefort era un cirujano que estudió este tipo de fracturas arrojando cadáveres y golpeaban contra un bloque de una roca. Entonces él determinó, luego de hacer ensayos, que se daban en el tercio medio de la cara tres patrones. Tres patrones. Entonces así determinó la Lefort 1, 2 y 3. Hoy día esto ha variado un poco y no, es muy difícil llegar a ver una Lefort 1 pura o 2 pura o 3 pura. Normalmente son combinaciones. Tienen de un lado quizá Lefort 1 y del otro 2 o 3, o está entre una Lefort 1 y 2, porque ha variado por los vehículos, por la implementación o no del casco, por el aumento en lo que es la agresión interpersonal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este patrón es un clásico de la traumatología y vamos a tener tres niveles, en los cuales Lefort 1 podemos decir que es baja, es una disyunción que hace casi a nivel alveolo-dentario. Luego le continúa la 2, que sería intermedia, y 3 alta, en la cual ya generalmente hay algún compromiso de la vida del paciente. ¿Cómo llegamos al diagnóstico, en este caso, de las fracturas de Lefort 1? Clínicamente el paciente va a tener inevitablemente una maloclusión. Pensemos que hay toda una disyunción de todo lo que es el componente alveolo dentario, todo. Entonces algún grado de maloclusión vamos a tener, el paciente lo va a manifestar y en este tipo de fracturas, si es que el paciente está hospitalizado, y con algún grado de su sensorio deteriorado, nosotros clínicamente también podemos llegar a observarlo. Va a haber una mordida abierta posterior, quizá por la rotación que suele hacer este fragmento fracturado, afectación del área de inervación del nervio infraorbitario. Sí, muchas veces es afectado la desembocadura del conducto o el conducto en sí por el trazo de fractura. Por ende, hay compresión nerviosa, cizallamiento, etcétera, con la consecuente alteración de la sensibilidad. Y obviamente que podemos realizar, aunque no es muy sugerido, lo mismo que en mandíbula, hacer movimientos de los trazos de fractura, solo sutilmente como para comprobar si es que hay alguna duda, pero pensemos que esto puede llegar a generar mucho dolor en nuestro paciente. Esto se toma manualmente con el dedo pulgar y el índice, con una o dos manos, y aferrándonos por vestibular y palatino podemos llegar a sentir esa movilidad de todo el maxilar, del fragmento fracturado. El tratamiento, bien, la exposición amplia de todas las fracturas, eso es
es así, hay que exponer todos los trazos de fractura. En un primer momento, además, vamos a hacer una reducción abierta, entonces vamos a cotejar con visión directa que todos los trazos de fracturas estén reducidos. Para eso es importante la exposición de todos los trazos. La reducción anatómica la vamos a estar chequeando. Es importante ya que aquí está en juego la proyección anterior del rostro, proyección anterior y proyección transversal del mismo. ¿Okay? La oclusión es sumamente importante. McCarthy, un cirujano plástico americano, ya hace muchos años, decía que la oclusión es la llave para la reducción y el tratamiento de las fracturas de los maxilares. Por ende, la llave que es la oclusión para nosotros es una herramienta fundamental, y nosotros, siendo también odontólogos, tenemos que sacarle el máximo provecho a la oclusión y a partir de ahí empezar a reconstruir todos los trazos de fractura que tenga nuestro paciente, aprovechando la llave. Por supuesto que hay que hacer un bloqueo para restituir esa oclusión. Hay que usar IMF, arcos de Erich, alambre, alguna ligadura, para tratar de llevar a oclusión y que la mandíbula, considerándola en este caso indemne, nos sirva para reducir el fragmento o todo el maxilar superior fracturado. La fijación va a ser con osteosíntesis y la osteosíntesis va en estos pilares o arbotantes, que son las áreas de mayor condensación. Aquí básicamente vamos a poner en un pilar central y un lateral, ¿sí? De cada lado, por supuesto, y como se ve en el esquema, con 4 placas estaríamos logrando el tratamiento de este tipo de fractura Lefort 1. Fractura de Lefort 2 y 3, el diagnóstico, aquí el cuadro del paciente es más complejo, sobre todo en Lefort 3 puede haber riesgo de vida. Estamos hablando de no solo el lugar de aplicación de la energía, sino de la intensidad. Son energías altas, por ende nuestro paciente estaría en riesgo. Edema va a estar presente siempre, en el rostro siempre hay gran manifestación de edema. Si transcurrieron varias horas va a ser dificultoso hacer la palpación. Solo si el paciente se recibe en forma temprana vamos a poder palpar algún escalón, etcétera, etcétera. Como imágenes, bueno, se pueden pedir radiografías convencionales, anteroposterior, hay una gran variedad, pero bueno, para el tercio medio la tomografía es sin duda la herramienta que más nos va a aportar información, sobre todo por la superposición de imágenes que tenemos en una técnica radiográfica convencional, ¿no? En contraposición a la tomografía. La equimosis, el edema periorbitario bilateral, equimosis subconjuntival, siempre presente. Piensen que el trazo de fractura discurre e involucra parte de órbita, entonces siempre vamos a tener la equimosis y el edema periorbitario. Los escalones podemos llegar a palparlos, lo mismo que el grado de movilidad. Epistaxis, sí, la epistaxis está presente, quizá cuando el paciente llega al nosocomio, donde es trasladado, esto ya cohibió. Para el tratamiento de la fractura de Lefort 2 y 3, esto por supuesto que va a ser en quirófano. Necesitamos un equipo multidisciplinario, aporte de neurocirujano, oftalmólogos, otorrino, plástico y nuestra especialidad, que es la cirugía maxilofacial. Como todas las fracturas, pero sobre todo esta, hay que tratarla lo antes posible. Por supuesto que esto va a estar determinado por la condición sistémica de nuestro paciente. Pensemos que
pueden ser pacientes que tienen riesgo de vida. Entonces, una vez estabilizado, el ideal sería tratarlo para evitar secuelas que son realmente importantes, no solo estéticas, sino funcionales, como ocurren en el tercio medio facial. Y también es importante que cuando se intuban estos pacientes, nosotros necesitamos oclusión. Entonces se puede intubar a nivel nasotraqueal, pero tenemos el inconveniente que muchas veces todo lo que es el sector nasal está involucrado, puede estar conminutado y muchas veces involucra la lámina cribosa. Por lo tanto, si está destruida la lámina cribosa, intubar por fosa nasal es un riesgo importante. Así que hay que usar alguna técnica alternativa, como puede ser una intubación submental, o a menos que el paciente tenga una traqueostomía, para evitar estos riesgos. Seguimos con el tratamiento. Justamente lo que estaba diciendo antes, la intubación no debe interferir con el bloqueo, por lo tanto recurrimos si no a alguna de las técnicas anteriormente mencionadas. Abordaje para ver los trazos de fractura, para lograr una reducción abierta, para cotejar directamente, con visión directa, que esos trazos de fractura estén en su posición. El abordaje para el párpado, para lo que es el reborde orbitario inferior, puede ser transconjuntival, haciendo una versión del párpado. Es estético, pero bueno, tiene también sus contraindicaciones, como puede ser el entropion. Se invagina el párpado, además de generar algún grado de afectación de la conjuntiva, etc. Luego tenemos los abordajes que se hacen sobre el párpado, en piel, que sería el subciliar, ¿sí? O un medio palpebral, subpalpebral, etc. El abordaje coronal es un abordaje amplio, da un gran campo. Transoral, sí, para exponer los pilares. La oclusión, siempre, igual que en el EFOR1, siempre tratando de que si la mandíbula está indemne, nos brinde la llave para reposicionar los fragmentos fracturados. Hay que restituir, recuerden, todo lo que es la proyección del rostro, ¿sí? Anterior como lateral. El complejo naso-etmoidal es importante que esté restituido, sobre todo por las secuelas funcionales que puede acarrear si es que no logramos una buena reducción del mismo. Y tener una distancia intercantal, ¿sí? de canto interno a canto interno. Y aquí surge la diferencia entre estos pacientes pueden padecer lo que es un telecanto, en diferencia con lo que es el hipertelorismo. ¿Okay? El hipertelorismo es una distancia intercantal aumentada, pero es congénito. En cambio, el telecanto es una distancia intercantal aumentada, pero es adquirido, o sea, por un trauma. ¿Okay? Esa es una diferencia a tener en cuenta. Básicamente estaríamos en los 2,5 centímetros que podemos llegar a considerar que es normal. Con respecto a la etiología de las fracturas, tenemos que pensar que es importante la intensidad y la energía involucrada y el ángulo en el cual el área del rostro absorbe esa energía. Así llegamos a pensar que, por supuesto, no es lo mismo un accidente en el 1900 a lo que puede ocurrir en la actualidad. Las energías, las velocidades son otras, los cuidados son otros. Si bien los cuidados como el cinturón de seguridad, el airbag, etc., hoy están en cualquier vehículo, las velocidades también son otras.
No es lo mismo la velocidad que desarrolla un auto en la actualidad a una carreta como vemos en la imagen en el 1900. Pensemos que en todos en los pacientes politraumatizados en accidentes automovilísticos, generalmente el 72%, 72,1% de esos pacientes tienen afectación del área cervicofacial. Es un porcentaje altísimo, altísimo, realmente altísimo. ¿Cómo podemos clasificar según la etiología? Y sí, hay una clasificación muy sencilla, de acuerdo a la energía. Vamos a tener traumas de baja, de media y de alta energía. Los que son de baja y de media energía no van a generar, pueden generar trazos de fractura, pero que el hueso queda reducido en su lugar, o algún grado de desplazamiento, generalmente sin conminución. Todo lo que es baja y media energía, la estructura ósea la absorbe, discurre por los pilares, hay trazos de fractura, ¿sí? Pero no llega a generar una conminución de los mismos. En cambio, cuando nos enfrentamos a un trauma con alta energía, sí puede haber desplazamientos importantes, conminución, donde es más común encontrar múltiples trazos de fractura. Por supuesto que es un desafío mucho más importante, ¿no? Bien, las fracturas nasales son importantes, son muy comunes de ver, sobre todo en estos tiempos. Piensen que ante una caída lo primero que va a empezar a absorber la energía es la nariz, sobresale, de hecho tienen parte función para absorber energía, lo mismo que los senos paranasales. Entonces, generalmente en este tipo de fracturas, lo que vamos a, como les decía, lo que vamos a ver es una manifestación clínica importante por el edema que suelen hacer y generalmente siempre presente la epistaxis, son de baja energía. En las fracturas órbitocigomáticas también hablamos de baja y de mediana energía. Clínicamente también son llamativas. Por ejemplo, en fracturas órbitocigomáticas vemos la utilización de tomografía para llegar al diagnóstico, es lo más preciso. La afectación clínica, vamos a ver también lo que es el edema, la equimosis, una herida presente. En cambio, en las fracturas panfaciales ya hablamos de impactos de alta energía, ¿sí? Anteriormente decíamos que paranasales u orbitarias y demás, vemos que son impactos de baja y media. En cambio, para una panfacial, aquella fractura que va a involucrar los 3 tercios faciales, hablamos de impactos de alta energía. Volviendo un poco a los signos, el edema, el hematoma, siempre presente. El hematoma, si es mujer, va a ser más manifiesto, y sobre todo si es una mujer añosa, mayor capacidad de hacer un hematoma. Nos va a indicar generalmente el lugar donde fue el impacto, si es que lo vemos en fresco, como suele decirse en la jerga quirúrgica. Este edema o este hematoma lo podemos ver en piel o lo podemos ver también intraoralmente, en fondo de surco. Intraoralmente, lo vimos en piel, lo vemos intraoralmente, todo indicador de dónde puede estar el o los trazos de fractura. Continuando con los signos, lesiones en tejidos blandos de distinta envergadura. Aquí depende mucho de si el paciente cayó sobre un suelo duro, como puede ser una calle, una vereda, o cayó sobre una superficie de tierra, de césped, si impactó, tuvo un accidente en moto con casco o sin casco, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ángulo es muy importante.
Si el paciente no impacta de lleno, hay menos chance de padecer una fractura. Entonces el paciente que cae a 90 grados contra una superficie tiene más chance de tener una fractura facial que si lo impacta en ángulo. Continuando con lesiones de tejidos blandos, distintos tipos de lesiones tratadas. Hematoma, como ven, periorbitario, generalmente presente, el edema siempre presente. Las heridas varían, son sumamente variables y siempre hay que tener en cuenta que esas heridas pueden ser utilizadas como abordaje y tener en cuenta que si la herida está ahí es porque en esa zona puntual hubo gran absorción de energía, por ende tenemos que buscar en la proximidad de la herida el trazo de fractura presente. Las deformaciones, por supuesto, cuando hay desplazamiento de una porción ósea, que muchas veces va a ser enmascarado por el edema. Y en fracturas nasales, por ejemplo, que son muy comunes, si no las vemos en forma temprana, el edema la enmascara. Por ende, debemos dejar transcurrir un par de días hasta que baje el edema y ahí sí vamos a poder apreciar mejor el mayor o menor grado de la heterorrinia, etcétera, o de afectación que tenga la estructura nasal. Vistas frontal, vista de águila, como suele decirse, cuando miramos desde arriba al paciente y vemos que hay una alteración, una asimetría. La movilidad, siempre digital, tomando puntos fijos para con cualquier tipo de fractura, como se dijo en mandíbula, en Lefort, en tercio medio, etcétera, etcétera, nasal. Tampoco debemos entusiasmarnos tanto porque no nos olvidemos que suele doler cuando hacemos esta movilidad. La crepitación podemos percibirla por el roce entre los trazos fracturados. La alteración de la función manifestada por el paciente. El dolor exquisito, sí, claro, cuando vamos palpando, por ejemplo, reborde o cualquier superficie, o los pilares mismos intraoralmente, el paciente manifiesta puntualmente el dolor cuando hay algún trazo de fractura importante. El resalte, sí, y la oclusión, siempre acordándonos que la oclusión es la llave para la restitución o para el comienzo de resolución de este tipo de trauma facial. Vemos unas imágenes de lo que es el resalte, ¿sí? Lo vamos a percibir palpando, siempre y cuando el dolor no sea demasiado, porque si no es imposible. A nivel oclusal, los escalones que podemos tener, no solo que el paciente nos refiera, sino que algunos son visualmente notorios. A nivel imagenología, el diagnóstico por imágenes, desde la radiografía convencional, como son intraorales, panorámicas o todas las técnicas intraorales que cuenta un nosocomio, hasta la tomografía computada, que para tercio medio es de preferencia, dada la superposición de imágenes que encontramos en una radiografía convencional. Con una tomografía podemos tener distintos cortes, hasta incluso una reconstrucción. Las reconstrucciones suelen ser muy útiles para el tratamiento de las secuelas, de esos traumatismos que no pudieron ser tratados por X causa en su momento, entonces se transforman en secuela. Bueno, en esos casos la reconstrucción 3D es de suma importancia. También, por supuesto, estudios contrastados. Los tenemos y para determinados casos son de utilidad. Bueno, la proyección de Batter, como dijimos, técnica convencional, suelen verse los trazos de fracturas, pero hay mucha superposición de imágenes. Nunca podemos comparar lo que es el aporte de información que nos da una técnica radiográfica de estas en contraposición a lo que es una tomografía, ¿verdad? Base de cráneo, lo mismo, se puede ver, aquí vemos
a la derecha que hay una osteosíntesis colocada, un control, ¿sí? Pero no, la superposición de imágenes es demasiado. En las fracturas nasales, para fracturas nasales sí, este tipo de placas con intensidad blanda se pide así, es un perfil. Con esto suele ser más que suficiente, y un cráneo frente para ver lo que es el septum, el tabique, es más que suficiente. Continuando con diagnóstico por imágenes, la tomografía, ¿sí? Que sería el estudio a solicitar para lo que es medio facial, con distintos cortes. Normalmente los más utilizados son los cortes axiales y coronales, no tanto así el sagital. Depende también la preferencia de cada cirujano, pero a nivel general con cortes axiales y coronales es más que suficiente, y por supuesto aportan muchísima información. Aquí otro ejemplo de lo que es la tomografía computada. Pensemos que podemos jugar con el contraste, con el brillo, con el corte, aumentar el espesor del corte, etcétera, etcétera. Es muy grande la variedad de herramientas que nos brinda para poder mejorar la imagen y llegar a un diagnóstico más preciso. Como veíamos, coronales, axiales. Los coronales, vemos afectación de techo, de piso, pilares laterales, el hemoseno, etcétera, etcétera. Una reconstrucción 3D, como les decía, suele reservarse este recurso para cuando se trata de un paciente secuelar. Por supuesto que si uno puede contar con esta reconstrucción para cualquier trauma sin llegar a que sea secuela, es buenísimo, porque nos da una idea volumétrica de lo que es esa fractura. Continuando con tomografías, cortes axiales en región nasal, en arco cigomático. Podemos llegar a esto, ¿no? A tener un modelo de lo que fue ese trauma, y así darnos una idea de cómo reconstruir ese defecto, esa secuela. Hoy gracias a la tecnología hemos llegado en este caso el diagnóstico, a instancias en las cuales nos ayuda enormemente contar con estos medios para diagramar y para llegar a un mejor resultado estético y funcional para nuestros pacientes. El trauma del tercio medio se puede tratar con alguno de estos abordajes en función de la zona fracturada, o también combinando más de uno de ellos. Como vías de abordaje, el abordaje coronal, ¿sí? Es un abordaje que se hace en cuero cabelludo, puede ir hay distintas variantes, romo, algunos marcan ángulos más marcados, etc. Que puede ser hemi, coronal o coronal completo, ¿sí? De un lado o de los dos lados. Suelen hacerse rodetes en el pelo para que sea un poco más prolijo todo. Con el abordaje coronal vamos a llegar a fracturas del frontal, por supuesto, a fractura nasoetmoidal, ¿sí? Órbito malar y arco cigomático son las áreas las cuales se esqueletiza y podemos abordar mediante este tipo de abordaje. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un abordaje coronal y el campo que nos permite. Perfecto. Como ven, el campo que nos brinda es excepcional para tratar todo el tipo de fracturas antes mencionadas.
Los abordajes periorbitarios, que son varios, el de cola de ceja, para la sutura frontomalar, en fracturas de malar o en fracturas de Lefort o orbitomalar, se suele implementar en cola de ceja. Hay 3 niveles, que puede estar por debajo, por encima o sobre la ceja en sí. La idea es no cortar sobre la ceja para no interferir con el folículo piloso. Igual es una incisión que queda muy bien escondida, y es casi imperceptible. Vemos ahí la imagen de la placa colocada en la sutura frontomalar. Continuando, vemos el abordaje supratarsal, también es otra variante. Y fíjense el detalle de que el paciente tiene una tarsorrafia, es un punto entre ambos párpados, superior e inferior. Esto es por protección y para brindar un mejor campo. Depende también mucho del grado de entrenamiento que tenga el cirujano y de la comodidad que le brinde uno u otro abordaje. Continuando con los abordajes periorbitarios, dijimos que había varios. La sutura frontomalar, como habíamos dicho, cola de ceja es muy utilizado, lo vemos en el esquema. Para reborde orbitario inferior se emplazan o en forma transconjuntival o sobre el párpado en más o menos 3 niveles. Subciliar, medio palpebral, etcétera, que se emplazan en piel para abordar lo que es el reborde orbitario inferior y o piso de órbita, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Donde está la osteosíntesis colocada en el reborde orbitario inferior, un abordaje por piel, ¿sí? Por piel, un subtarsal en párpado inferior. A nivel transoral podemos hacer amplios abordajes, tanto maxilar superior como inferior. En este caso, en maxilar superior, podemos ir de la región de molares, de tuberosidad a tuberosidad prácticamente, y vamos a tener un gran campo visual, ¿sí? Vamos a esqueletizar un área importante para fracturas de maxilar superior, Lefort, malar, pared anterior de seno, parte de fosas nasales. En mandíbula vemos sínfisis, cuerpo, ángulo mandibular, etc. Es un gran campo el que podemos lograr por vías de abordaje transorales. Aquí vemos, de hecho, la movilidad en este tipo de fractura de tercio medio. En el teórico de tercio medio, parte 2,